con lo que, esta llamada se está grabando. Con lo que están con su módulo, por favor, siempre ir acompañándonos. Bueno, en este caso vamos a ir un poco de la parte de gramática, recordando que la clase pasada platicábamos acerca de, bueno, las 2 sesiones anteriores hablábamos un poco de ortografía, ¿no? Hemos desarrollado sustancialmente los signos de puntuación en la primera sesión de la coma y la sesión pasada. Hola Jesús, buenos días. Hemos platicado sobre los demás signos como punto y coma, 2 puntos, comillas, paréntesis, etcétera, ¿no? Bien, hoy día vamos a ir ya a un componente de la gramática que se refiere en este punto a la sintaxis. Chicos, la sintaxis. Recuerden que la gramática, que es la ciencia que estudia la lengua, nosotros que usamos en este caso, tiene varios componentes, ¿no? Una de ellas que es ortografía, que hemos visto algo de la semana pasada. Hoy vamos a ver algo de sintaxis, tiene morfología, tiene fonética, fonología, tiene semántica y otros componentes más que es necesario y menester conocer como estudiantes de secundaria. Muy bien, queridos chicos, entonces vamos a empezar siempre con la, digámoslo, con la predisposición de que ustedes si tienen alguna duda, algo que no están entendiendo, con toda confianza van preguntando, ¿no? Es bueno ir preguntando para poder ir seguramente profundizando, ampliando nuestros conocimientos. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces vamos a platicar acerca del sujeto. Sí, el sujeto, que es un tema que ustedes lo han tratado desde la primaria, también en la secundaria, y vamos un poquito a ver en este punto como un pequeño repaso, ¿no? Acerca de este tema. ¿Sí, chicos? Entonces, nuestro propósito va a ser en esta mañana es que ustedes al finalizar la clase sepan identificar el sujeto dentro de una oración, ¿no? A partir de identificar el sujeto en la oración, deben identificar también los elementos del sujeto, ¿sí? Chicos de secundaria ya deben identificar, ¿no? Es decir, te ponen una oración y si te preguntan cuál es el modificador directo en la siguiente oración, tú debes estar en esa capacidad. Entonces, ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Bien, chicos, vamos acá. Siempre les voy a pedir su participación. Y al participar vamos aprendiendo y van ganando sus puntitos. Recuerden que ese tercer bimestre es el bimestre en el cual su participación va a ir directamente a su certificado de estudios. Es decir, esta nota del tercer bimestre son los que van a las actas. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es la referencia. Muy bien. Vamos acá. Aquí tenemos una oración bastante sencilla, ¿sí? Dice, Yamile pinta la pared, ¿correcto? Es una oración, en este caso, de tipo bimembre. Cuando decimos bimembre es que la oración va a tener sujeto y va a tener predicado. Siempre esa es la característica. Recuerdo, reitero, ¿ya? Una oración, como en este caso, una oración. Recuerden que las oraciones, hay 2 tipos de oración. Una oración bimembre y otra que es unimembre. La oración unimembre no tiene sujeto, no tiene predicado. Profesor, buenas tardes. Hola, todavía buenos días. Bueno, muy bien, hija. Buenos días, bienvenidos. Entonces le decía, hay 2 tipos de oración, 2 clases de oración. Oración unimembre y oración bimembre. La oración unimembre, un poco como referencia para que tengan ustedes, es la oración que no tiene sujeto ni predicado. Por ejemplo, estoy acá en clases, ustedes están en casita seguramente, y al ladito de su casa escuchan una voz que dice auxilio. Esa palabra auxilio es una oración. ¿Será, profe, una palabra es oración? Sí, siempre y cuando tenga sentido. Es decir, si al lado de tu casa alguien dice auxilio y luego dice auxilio, obviamente tú lo entiendes, que esa persona necesita ayuda. Desde el momento que tú entiendes el, el significado o el mensaje comunicativo, aunque sea una palabra, es una oración. Y en este caso es una oración unimembre, porque la palabra auxilio, ojo, con signos de admiración, auxilio, es una oración unimembre porque no tiene sujeto, no tiene predicado. ¿Correcto? Eso hay que manejarlo bien, ¿ya? Y la oración bimembre es la que nos toca el día de hoy. Es como esta de acá. Por ejemplo, dice, Yamile pinta la pared. Como puedes observar, el verbo es pinta, ¿no? Es el verbo. Recuerda, querido estudiante,
que recuerden que cuando ustedes tienen una oración y te dice que reconoce el sujeto predicado, etcétera, 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 el primer paso que tienes que hacer es identificar el verbo. Es el primer paso. ¿Correcto? Una vez que tienes el verbo identificado, preguntas. Por ejemplo, quiero saber en esta oración sujeto predicado. Pregunto al verbo, ¿quién, ojo la pregunta, ¿quién pinta la pared? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Yamile. Correcto. Ese es el sujeto. Y todos los demás, incluido el verbo, es el predicado. ¿Ya? Es el predicado. Aquí encontramos entonces una oración bimembre. Recuerden, oración bimembre, aquella oración que tiene sujeto y tiene predicado. ¿Correcto? Esto es importante, chicos. Si no sabemos esto, ahí sí vamos a patinar, pero bien feo. Entonces, primer paso, recordar el verbo. Una vez que tienes el verbo, preguntas al verbo. Hay 3 preguntas que se pueden hacer. ¿Qué? Para objetos, cosas. ¿Quién? Para persona o animal. ¿Quiénes? Cuando son varias personas o varios animales. Nada más. En este caso, la pregunta es ¿quién? Porque no, pues si ¿qué pinta la pared? No tengo que preguntar ¿quién pinta la pared? Y esa respuesta es Yamile. Bien. Paso 1. Paso 2. Tengan en cuenta, queridos estudiantes, que hay formas de reconocer el verbo y esta parte, creo que en alguna oportunidad ya hemos platicado con ustedes. Para reconocer el verbo hay que hacer lo siguiente. Poner los pronombres personales. El primer pronombre, yo, pronombre personal. Segundo pronombre, tú, ese tú con tilde, porque se refiere a una persona. Y el tercero puede ser él o ella, ¿no? Él en masculino, ella en femenino. ¿Correcto? ¿Y cómo hago, profe? Dirán ustedes. Aquí lo que tienes que hacer es conjugarlo. Por ejemplo, yo con la palabra pinta, ¿ya? Yo pinto, tú pintas, él pinta. ¿Correcto? Ahora, suponiendo que pared, vamos a poner que es el verbo. No puedo decir yo pared. Yo no soy pared, ni tú tampoco eres pared, ni él es pared. Entonces no te permite conjugarlo. Con estos pronombres, con yo, tú, él, preguntas. Yo pinto, tú pintas, él pinta. ¿Correcto? Y otra forma de reconocer el verbo es que el verbo siempre debe terminar o podemos hacerlo terminar en un infinitivo que puede ser ar, puede ser o puede ser ir, nada más. Ar, ir. En este caso, pinta del verbo pintar, ¿correcto? ¿Sí? Pinta del verbo pintar. Muy bien, ahí está. El otro ejemplo, observen acá, chicos, chicas. Dice, Alison limpia toda la casa. ¿Cuál es el verbo? Fácil, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Limpia. Muy Limpia bien. toda la casa. Gracias. El verbo es limpia. Este es el verbo. ¿Sí, chicos? Ese es el verbo. ¿Y cómo lo sabemos? Conjugamos con yo limpio, tú limpias, él limpia. Del verbo limpiar. ¿Sí? Preguntamos ahora, ¿quién limpia toda la casa? ¿Quién limpia toda la casa? Alison. Muy bien. Esa respuesta, recuerde, es el sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. ¿Ya? Incluido el predicado. Chicos, bien, eso es clave, chicos. Por favor, si tenemos esta noción de lo que estoy explicando, lo demás es sencillo. Lo demás es, como dices, pan comido. Esto es elemental. Siempre yo cuando tengo algunas veces clases presenciales aquí, lo que los chicos patinan. Primero no ubican bien el verbo. Y si no ubicas bien el verbo, porque eso te pueden cambiar. Este Alison te pueden poner al final. Puede ser así, limpia toda la casa, Alison. Entonces, como estás acostumbrado a que siempre va primero sujeto, luego predicado, ahí te hacen patinar. Entonces, suficiente que tú reconozcas el verbo y preguntes al verbo, ahí no vas a tener problemas. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, vamos con el sujeto, ¿ya? Sujeto, como definición, vamos a indicar, el sujeto se entiende como el elemento fundamental, importante,
en la oración bimembre. Hemos dicho bimembre porque tiene sujeto y tiene predicado. Eso no te olvides, por favor. Bi significa dos. Bi significa dos. Membre, miembro. Dos miembros. Sujeto, predicado. ¿Qué más? Su presencia dice hace referencia a quien realiza, causa o padece la acción del verbo. Observen acá, breve nomás, dice, juega en el parque con sus amigas. A ver, chicos, chicas, ¿cuál será el verbo a su modo de ver? Cuando decimos Carla juega en el parque con sus amigas, ¿cuál será el verbo? A ver, ayúdenme por favor. ¿Cuál creen que sea el verbo? Vamos, señoritas jóvenes, no tengan temor. Si se equivocan, nos equivocamos, ahí vamos aprendiendo, ahí lo vamos a ir mejorando. Está difícil, no creo. Está fácil. Conjuguen con yo, tú, él. ¿Juega? Ajá, Marisol dice juega. Claro que sí. El verbo es juega. Yo juego, tú juegas, él juega. Del verbo jugar. ¿Correcto? Yo no puse yo parque, tú parque, el parque. No tiene sentido, ¿no? Una vez que tienes eso, preguntas al verbo. ¿Quién juega en el parque con sus amigos? ¿Quién juega? Carla. Muy Carla. bien. Correcto. Esa respuesta, recuerda, es sujeto. Esa respuesta es sujeto. ¿Sí? Correcto. Ahí está sencillito. Observen esto. Esto les pueden preguntar más adelante y acá tienes que un poquito pensar, ¿no? Un poco analizar. Dice acá, como siempre, yo seguiré en esta competencia. ¿Cuál será el verbo, chicos, ahí? ¿Cuál será el verbo? Competencia, profe. Ya, Tesorito dice competencia. ¿Qué dicen los demás? Yo. Siempre. Siempre yo, ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien más que quiere participar? A ver, vamos acá, chicos. Siempre cuando tienen esto, reitero, les repito, por favor, vayan con la conjugación, con yo, tú, él. Sí, por ejemplo, no se olviden eso, por favor, es sencillo eso. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Yo cocino, tú cocinas, él cocina. Yo escribo, tú escribes, él escribe. Yo bailo, tú bailas, él baila. Yo amo, tú amas, él ama. ¿Correcto? Eso no se olviden. Y la otra referencia es que el verbo siempre podemos hacerlo terminar en ar, ir. Todos los verbos van a terminar siempre en ar, en o en ir. Por ejemplo, vuestra compañera me dijo competencia. Vamos a ver si es verbo, ¿no? Yo competencia, tu competencia, el competencia. ¿Será verbo, chicos? No. No. No es verbo. No es verbo. Ahora, suponiendo que sea verbo, ¿ya? Bueno, estoy con la certeza que para mí es verbo. Entonces yo le pregunto, ¿quién competencia? No tiene sentido, ¿no? ¿Qué No tiene competencia? sentido. Claro, no hay sentido. Entonces, competencia no es. La palabra siempre, yo siempre, tú siempre, él siempre. Ah, bueno, más o menos se conjuga. Pero ¿podrás alternarlo en ar, ir, siempre? ¿Se podrá alternar en ar, o ir, así como juega de jugar? Siempre, ¿de qué será? ¿Se podrá? ¿Se puede o no se puede? No se puede. Ahora, suponiendo que sigo insistiendo, ¿no? Para mí, verbo siempre. Entonces pregunto, ¿quién siempre seguiré en esta competencia? Algo así. O ¿quién siempre como tampoco no tiene sentido? ¿Saben cuál es el verbo, chicos? Esto de acá, seguiré. Esto es el verbo. Conjugamos, yo seguiré, tú seguirás, él seguirá. Del verbo seguir, ¿correcto? Del verbo seguir. Preguntamos, ¿quién seguirá en esta competencia como siempre? Respuesta, yo. Es el sujeto. Eso es el sujeto. ¿Correcto? Ya, muy bien. A ver, tranquilos, pues pongamos siempre empeño nomás. No nos podemos amilanar, no es que está difícil, profe, no. Es sencillo esto, chicos.
A ver, vamos acá. Saltó muy alto aquel burro blanco. ¿Cuál será el verbo? A ver, vamos ahí. Conjuguen. Yo. ¿Alto, profe? Dime, hija. Dime. No les escuché. A ver, repítame, por favor, su verbo. No se preocupe. Si se equivocan, se equivocan. Estamos para eso, para equivocarnos también. Saltar, profe. Saltar, dice Adelino. Alto, profe. Alto. Saltó mi... Me has puesto mi falda ya. Ay, disculpa. Profe. Ajá, veamos acá. Alto. Yo alto, ya. Tú alto, ya, tú alta ya. El alto. Alto, alto terminar en ar, ir. ¿Se podrá? Alto no puede ser. Altar, alter, altir, no. El verbo acá es, lo que dijo vuestro compañero, compañera, el verbo es saltó. ¿Por qué, profe? Porque digo, yo salto, tú saltas, él salta del verbo saltar. ¿Correcto? Preguntamos, ¿quién saltó Sí, muy profe. alto? ¿Quién saltó muy alto? El burro. Aquel burro blanco. ¿Sí? Ese es el sujeto. ¿Sí, chicos? Esa es la clave, ¿ya? Entonces, fíjense acá, el reconocimiento se localiza fácilmente preguntando al verbo principal, al verbo, ¿ah? No se olviden al verbo. Podemos preguntar, no se olviden esto sí no se olviden es como pan nuestro, como el Padre nuestro, debemos sabernos. Para reconocer el sujeto, preguntamos al verbo. ¿Y qué preguntamos? Podemos preguntar con quién, con quiénes, cuando son varios, o qué, cuando son objetos. Por ejemplo, cuando decimos acá, Juan Carlos canta bien, verbo, ya sabes, canta. ¿Quién canta bien? Fíjate, ¿quién canta bien? Respuesta, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Ese es el sujeto. ¿Sí, chicos? Ese es el sujeto. Bien, dice, toda oración posee una estructura interna y está formado por un sujeto y un predicado. Es decir, toda oración bimembre va a tener sujeto y predicado. ¿Y qué tenemos por sujeto? No se olviden, por favor, eso como definición. Sujeto, pues, es la persona. Puede ser también animal o cosa, objeto, ¿no? De quién se dice algo. Es una definición clásica que ustedes siempre lo han estudiado desde primaria. En otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. ¿Correcto? Y el predicado es lo que se dice del sujeto, el que está siempre presente en forma verbal, uno o más verbos. Entonces, no se olviden, el verbo es parte del predicado, no del sujeto. Bien. Vamos a ver ahora las clases sujeto. Hay varias clases de sujeto. Y eso también ten en cuenta porque acá también te pueden hacer pisar el palito. Hay tres bloques, digamos. El primer bloque entre sujeto expreso, tácito, el segundo simple, compuesto y el tercero incomplejo, complejo. Esto es sencillo. Solamente tienes que manejar algunos términos en este caso. Cuando dice sujeto expreso y sujeto tácito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es sujeto expreso? El sujeto está presente en la oración. Esto ya acá que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Acá al inicio, por ejemplo, cuando decimos Yamile pinta la pared, encontramos el sujeto. ¿Quién pinta la pared? Yamile. Esa respuesta es el sujeto, ¿no? Y cuando en una oración encontramos el sujeto, como en este caso, eso se llama sujeto expreso. ¿Ya? Sujeto expreso. Entonces, el sujeto expreso está presente en la oración. Por ejemplo, dice acá, el perro mordió al niño. Perro, digo, el perro mordió al niño, la oración. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál es el verbo? Está fácil, ¿ah? Mordió. Claro, Mordió. claro, mordió. Es el verbo. Es el verbo. Yo muerdo, tú muerdes, el muerde del verbo morder. Muy bien. Una vez que tenemos el verbo, preguntamos, no te olvides, la pregunta es quién, en este caso, porque, o puede ser qué también, ¿no? O quiénes. Entonces, practicamos en este caso con quién. ¿Quién mordió al niño? Respuesta. El perro. Muy bien. Esa respuesta es el sujeto, pero es un sujeto de tipo expreso, porque está presente en la oración. Ya, querido estudiante, entonces no te olvides eso, por favor, no te olvides eso, siempre tenlo en cuenta eso. Bien, vamos con el sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto tácito?
El sujeto dice se sobreentiende dentro de la oración. Es decir, en la oración no está escrito, no está, simplemente se sobreentiende. ¿Cuál es la oración? Dice, escribo muy bien. Cuando digo escribo muy bien, ¿cuál será el verbo, chicos? ¿Cuál es el verbo? Está fácil, ¿ah? Muy. Repito ya la oración. Cuando digo escribo muy bien, ¿cuál de esas tres palabritas es el verbo? Escribo. Ya. Dime, tesoritos, para ti. Escribo, profe. Claro. Este es el verbo. Yo escribo, tú escribes, él escribe, del verbo escribir. ¿Correcto? Ahora preguntamos, cuando digo escribo muy bien, ¿quién será el sujeto? ¿Aparece o no aparece en la oración? No aparece. No No está. aparece. Claro, pero es un sujeto tácito. ¿Por qué tácito, profesor? Porque se sobreentiende. Cuando digo escribo muy bien, se refiere que cuando digo escribo muy bien, yo soy el sujeto. Yo. ¿Correcto? Entonces, si gustas, acá lo puedes poner yo escribo muy bien, pero simplemente cuando digo escribo muy bien, el sujeto no está presente, está sobreentendido. Y cuando es sobreentendido se llama sujeto tácito. Chicos? No se olviden esa parte. Bien. Seguimos con sujeto simple y sujeto compuesto. Sujeto simple, observen acá, presenta un solo núcleo. Un solo núcleo. Por ejemplo, dice Luis come rápido. El verbo, ya sabes, come. Yo como, Come. él come, ¿no? ¿Quién come rápido? Luis. Como puedes ver, hay un solo núcleo, un solo sustantivo. ¿Y cuándo es compuesto? Cuando posee más de un núcleo. O sea, puede ser 2, 3, 4, 5 sustantivos. Ejemplo, Carlos y Adrián juegan fútbol. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál es el verbo? Está facilito, ¿ah? No me digan, profe, está difícil. Carlos, Juegan. profe. Claro, juegan. Juegan es el verbo. Yo juego, tú juegas, él juega, del verbo jugar. Yo fútbol, no soy fútbol, tú tampoco eres fútbol. Entonces preguntamos, fíjate acá. Aquí la pregunta no va a ser quién, acá va a ser quiénes. ¿Sí? ¿Quiénes juegan fútbol? Carlos y Adrián. Carlos y Adrián. Muy bien. Como puedes ver, querido estudiante, acá ya no encuentras un solo núcleo, te encuentras dos núcleos, uno que es Carlos y otro que es Adrián. Hay dos ya. Eso se llama sujeto compuesto. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos los incomplejos y los complejos. ¿Qué son los incomplejos? Dice, el sujeto no presenta modificador directo, ni indirecto, ni aposición. O sea, no tiene ningún tipo de modificador. Eso vamos a ver ahorita, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice Antonio sabe leer muy bien. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea el verbo en este caso? Cuando dice Antonio sabe leer muy bien, ¿cuál será el verbo? ¿Sabe? No. Ya, Sabe leer. una sola palabrita. ¿Sabe o leer? Sabe. Leer. Ya. Cuando ustedes están en esa duda, que puede ser, parece que puede ser sabe, parece que puede ser leer, pasa al siguiente paso. Haces esto. Pregunta, no te olvides la pregunta, que es qué, quién o quiénes. Y si concuerda, ese es el verbo. Por ejemplo, vamos a poner leer, ¿ya? Para mí el verbo es leer, ¿ya? Pregunto, ¿quién leer muy bien? ¿Está bien hecho esa pregunta? ¿Quién leer muy bien? ¿Tiene sentido, chicos? No tiene sentido. ¿Por qué, profe? No va a decir quién leer muy bien. La pregunta debe ser ¿quién sabe leer muy bien? Respuesta. Antonio. Claro, Antonio. Entonces, si tienes esa duda, pregúntalo también al verbo. ¿Qué, quién, quiénes? Si te da una buena pregunta, o sea, una pregunta que tiene sentido, coherencia, es el verbo. Correcto. En este caso, el verbo sabe. ¿Quién sabe leer muy bien? Antonio.
Y como puedes ver, Antonio es un solo núcleo, ¿no? No tiene modificador directo ni indirecto ni aposición. Entonces es un sujeto incomplejo. ¿Y cuándo es complejo? Cuando el sujeto presenta modificador directo o también puede ser aposiciones, ¿no? Ejemplo acá, dice, la vida de Luis es una tragedia. Cuando decimos la vida de Luis es una tragedia, aquí el verbo es copulativo, esto de acá. Esto de acá. Por lo común en una oración, si encuentras esta palabra es, por lo común va a ser verbo, del verbo ser. Entonces, preguntas acá, ¿qué es una tragedia? La vida de Luis. Como puedes ver, la es modificado directo, vida es el núcleo del sujeto, de es un modificado indirecto con Luis. Hay directo, núcleo y modificado indirecto. Acá ya hay modificadores, eso es complejo. Ese de modificadores ahora lo vamos a ver. Chicos, entonces tengamos presentes esos aspectos. Muy bien. Vamos pasando acá. Vamos a empezar por la estructura del sujeto. Chicos, esto es importante tener en cuenta. Es sencillo, pero siempre tengamos presente en este caso algunos aspectos que nos tocan siempre analizar, ¿no? Bien, cuando decimos el núcleo del sujeto, el núcleo, recuerden la estructura del sujeto van a tener, el sujeto tiene tres partes o tres, digamos, está formado la estructura interna del sujeto por tres elementos. El núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto y también hay que añadir ahí la aposición. Serían cuatro elementos, ¿ya? Bien, vamos a empezar por el núcleo del sujeto. El núcleo es el elemento principal del sujeto. O sea, en toda oración bimembre y que sea expreso, siempre vamos a encontrar el núcleo, siempre. Dos, o segunda característica, puede estar formado por un sustantivo o cualquier palabra que funcione como sustantivo, que puede ser un pronombre o un verbo sustantivado. ¿Correcto? Y por último, concuerda en número y persona con el verbo. Debe haber concordancia con el verbo y el núcleo. Observamos acá los ejemplos. Observen, chicos. Dice, los jóvenes estudiaban en la biblioteca. ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál será el verbo en esa oración? Ya. Ahí sí le damos ya. Estudiaban. Muy bien, es el verbo, ¿no? Correcto. Muy bien, señoritas. Este es el verbo. Yo estudio, tú estudias, él estudia, el verbo estudiar. Preguntamos ahora, esto es el verbo, ¿no? ¿Quiénes estudiaban? Ojo, acá la pregunta es, ¿quiénes estudiaban en el verbo? Digo, Los jóvenes. ¿quiénes estudiaban en la biblioteca? Respuesta, los jóvenes. Muy bien. Esto es el sujeto. ¿Correcto? Sujeto. Esto es lo que nos interesa, ¿no? El sujeto. Lo demás es el predicado, pero cosa que no nos interesa por ahora. Nos interesa el sujeto. Muy bien. Ahora, ¿cuál de estas dos palabras será el núcleo? ¿Los o jóvenes? Recuerden que dice la palabra más importante. ¿Cuál es el más importante? ¿Los o la palabra jóvenes? ¿Cuál es sustantivo? Los jóvenes. Pero una de ellas nomás. Jóvenes. Los, profe. Los. Ya. Para ayudarnos acá, ¿ya? Recuerden que el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Un sustantivo. ¿Y qué sustantivo, profe? Todo lo que vemos. Mesa, celular, cuaderno, lapicero, carro, zapato, ¿qué más? Aire, nube, cerro, agua, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos es sustantivo. ¿Correcto? Otro siempre va a ser un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. O puede ser un verbo sustantivado, pero ese es bien difícil, pero alguna vez se va a aparecer. Ya, con esa precisión, ¿cuál es más importante, los o jóvenes? Los. Roberto dice los. Yo, los jóvenes. Claro. Aquí el núcleo del sujeto, chicos, es jóvenes. ¿Por qué, profe? Porque jóvenes es un sustantivo. Yo salgo a la calle y veo jóvenes caminando. Y son sustantivos, son seres que existen. Los simplemente es un acompañante, es un artículo. En este caso, el núcleo del sujeto es
jóvenes, ¿ya? Es el núcleo del sujeto. La palabra más importante de esta oración. ¿Correcto? Ya. Vamos acá. Ellos estudiaban en la biblioteca. Verbo igual, ya sabes, ¿no? El verbo es igual. Es el verbo. Preguntamos, ¿quiénes estudiaban en la biblioteca? Respuesta. Ellos. Ellos. Muy bien. Es el sujeto. Ahora, como puedes ver, ellos es un pronombre. Y el pronombre también funciona en este caso. Automáticamente, como vemos, es solito. Ese va a ser el núcleo. Siempre en una oración bimembre, como en este caso, donde hay sujeto y predicado, el que queda, aunque sea solito, es el núcleo. ¿Correcto? Es el núcleo. En este caso es un pronombre, ¿no? Estudiar es beneficioso para ti. ¿Cuál será el verbo? Verbo copulativo. Estudiar. Este es el verbo. Verbo copulativo. Les dije momentos atrás, si tú ves en una oración y le encuentras a la palabra es, por lo común va a ser el verbo. Ten en cuenta eso. Acá no te vayan a hacer pisar el palito. Recuerda, te repito, por favor, si en una oración le encuentras a esta palabrita, es más seguro que un 90% ese es el verbo. Es un verbo copulativo del verbo ser. Entonces, esto es el verbo. Preguntamos, ¿qué es beneficioso para ti? Respuesta. Estudiar. Muy bien, Marisol. Estudiar. Ese es el sujeto. Pero como puedes ver, este verbo estudiar, digo, ese sujeto estudiar, no es un sustantivo, tampoco es pronombre. En este caso es un verbo sustantivado. Por ahí alguien dijo, vuestra compañera dijo, para mí el verbo es estudiar. Sí es cierto, pero es sustantivado. Es un verbo sustantivado. Y por ende, este funciona también como núcleo. Es decir, queridos chicos, chicas, señoritas, jóvenes, el núcleo de un sujeto puede ser un sustantivo, como jóvenes, puede ser un pronombre como ellos, o puede ser un verbo sustantivado como estudiar. Ya, tengamos en cuenta, no hay más. Son los únicos categorías que van a funcionar como, en este caso, como núcleos del sujeto. Bien, acá vamos a ir comprendiendo mucho mejor esta parte. Vamos ahora con los modificadores y vamos a partir por el modificador directo. ¿Y qué es el modificador directo? Se une al núcleo sin ningún enlace, o sea, no tiene ningún nexo, ninguna preposición, para ser claros. ¿Qué más? Lo puede construir, dice, un artículo, un determinante, un adjetivo, construcción adjetiva. Vamos a ver esto, ¿ya? Observen, chicos, acá. Un alumno hábil ganó el concurso. ¿Cuál será el verbo? A ver, ahí sí ya vamos. Ahora sí un poquito ya nos hemos fogueado. ¿Cuál es el verbo? El alumno hábil ganó el concurso. Ganó. Marisol dice ganó. Roberto. Ganó. Ganó. Ya. Tesorito también ganó. Ya. Muy bien. El verbo cierto es ganó. Muy bien. El verbo es ganó. Yo gano, tú ganas, él gana, el verbo ganar. ¿Correcto? Una vez que tenemos esto, ya saben ustedes, preguntamos, ¿quién ganó el concurso? ¿Quién ganó el El concurso? alumno hábil. Muy bien. Estoy acá. El alumno hábil. Eso es el sujeto. ¿Correcto? El sujeto. Bien. Ahora ya sabemos cuál de estas tres palabras es el núcleo. La palabra más importante, el sustantivo en este caso. ¿Cuál de esos tres? ¿El alumno o hábil? Alumno. Claro. Alumno. ¿Por qué es un sustantivo? Alumno, yo lo puedo ver un alumno. Entonces, este es el núcleo del sujeto. No te olvides, el núcleo del sujeto. La palabra más importante del sujeto. Este es el núcleo. Recuerden que en un sustantivo, queridos estudiantes, siempre va a haber un artículo que le va a anteceder. Ese artículo, en este caso que es el artículo el, funciona como modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. Es decir, todos los sustantivos que nosotros podemos mencionar y lo anteponemos
un artículo, ese artículo va a ser siempre el modificador directo. El alumno, el celular, ese él sería artículo. La mesa, ese la sería el artículo. El corazón, ese él es el artículo, ¿no? A ver, ¿qué más? La televisión, ese la es el artículo. Entonces, los artículos, que son 9, el, la, los, las, un, una, unos, unas, siempre van a ser modificadores directos. Y siempre va a ir delante del sustantivo, delante. No después, sino antes. Ahora, alumno hábil, alumno inquieto, alumno callado, alumno, a ver, participativo, etc. Este es un adjetivo. ¿Por qué, profe? Está calificando al alumno. En este caso, el alumno dice que es hábil y es un adjetivo. Acá. Y todos los adjetivos igual van a ser modificadores directos. ¿Ya, chicos? Modificador directo. Así tenía que ser. ¿Correcto? Muy bien. Vamos acá con otro ejemplo. Dice, una ligera brisa marina refrescaba el ambiente. ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál será el verbo, chicos? A ver. Brisa. Brisa, dice Roberto. Vamos, chicos, participamos. Igual si nos equivocamos, pero por ahí vamos participando, ahí vamos aprendiendo. Tesorito me decía, ¿refrescaba? Ligera. Ligera, ya, por ahí dice ligera. A ver. Refrescaba. Ligera. Ligera, dice por ahí, Adelino. A ver, vamos a ver la situación esto. Vamos a poner que sea ligera, ¿ya? Yo ligero, tú ligera y ligera, ya. Del verbo ligerar, ya vamos por ahí. Bueno, por ahí voy a. Correcto. Vamos a poner que el verbo sea ligera. Preguntamos. Ahí está la clave también para conocer el verbo. ¿Quién ligera brisa marítima o quién ligera refrescaba el ambiente? ¿Quién ligera, no sé, habrá, No tiene sentido. no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, es una forma también para identificar el verbo. Aquí el verbo, chicos, es refrescaba. Como profe, a ver, conjúguelo. Yo refresco, tú refrescas, el refresca del verbo refrescar. Ahora, si hago pregunta me va a dar sentido. Observen acá. ¿Qué refrescaba el ambiente? ¿Qué refrescaba el ambiente? Una ligera brisa marítima. Marítima, ¿no? Sí, yo está bien, con Marina también está leyendo. Una ligera brisa marítima. Esto es el sujeto. ¿Correcto? Es el sujeto. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, chicos, en el sujeto, ¿cuál será el núcleo? La palabra más importante. Lo que se puede ver. Se puede ver una ligera brisa o marítima. ¿Cuál se puede ver? Marítima. Brisa, profesor. Claro. La brisa, bueno, los que viven en la costa, pues te vas a la playa, hay una brisa, ¿no? Pequeña llovizna. ¿Sí? Una llovizna, es la brisa. Entonces acá el núcleo es brisa. No te olvides, brisa es lo que se puede, es un sustantivo que existe. Ahora, profe, ¿y marítima parece también sustantivo? No, hija. Acá marítima es un adjetivo porque está siendo calificado por la brisa. Pues brisa marítima, brisa del río, brisa de la laguna, etcétera, ¿no? Entonces este es el núcleo. Ay, Dios. Este es el núcleo, brisa. Y todo esto es un artículo, ligera es adjetivo. Estos son modificadores directos, ya no hay que olvidarnos. Modificador directo. Lo demás es modificador directo. Ahorita vamos a ver cuándo es indirecto. Esto también, brisa marítima, es un modificador directo. Ya no te olvides esa parte. Modificador directo.
Es sencillo esto, es pan comido. La clave es solamente reconocer el verbo y lo demás cae por añadidura. Veamos con los indirectos. Observen acá. Wow, el tiempo no gana. Dice que es el elemento que une al núcleo mediante un enlace. Ojo, los modificadores indirectos van a ser formados por estas preposiciones. Puede ser de, hacia, para, sin, por, etc. Por estas palabritas. ¿Qué más? Dice, va siempre después del núcleo. O sea, el modificador indirecto va a ir después del núcleo del sujeto. Antes no, después del núcleo. ¿Ya? Después del núcleo. En este caso, ya sabes, acá está el núcleo, acá alumno y acá es brisa. Antes no puede ir. Es la clave. Observen acá. Dice, un caballo blanco sin jinete salió del bosque. A ver, chicos, chicas, ayúdenme. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en esa oración? Salió. Salió, profe. Salió. Ya. ¿Están de acuerdo conmigo? Salió de un tiempo. ¿Están de acuerdo, chicos? Este es el verbo, claro. Yo salgo, tú sales, él sale, el verbo salir. Preguntamos, ¿quién salió del bosque? Un caballo blanco sin jinete. Muy bien. Correcto. Ese es el sujeto. A ver, tesoritos. No tengo pantalla, profe. Ahorita sí volvió de nuevo. No te escuché bien, hija. Parece que tu audio está mal. Me decías, por Profe, favor. por ratos no tengo pantalla. ¿Sí? Ah, a ver, hija, vamos a hacer lo siguiente. Por si acaso mueve con tu dedito, tu táctil. Si Ya. no te aparece para nada, sales del aula y nuevamente ingresas, hija. Por ahí debe ser la línea por ahí, ¿ya? Gracias. Bien, fíjense acá, un caballo blanco sin jinete es el sujeto. Ahora yo les pregunto, aquí vas a encontrar, ya sabes que el núcleo debe ser un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Recuerden, les repito, chicos, sustantivo es todo lo que vemos, todo lo que vemos. ¿Y cuál sería acá el sustantivo? Un caballo blanco Caballo. sin o jinete. ¿Cuál? Vamos, chicos, vamos. No tengan temor de participar. Caballo blanco, profe. Solamente uno. ¿Caballo o blanco? Caballo. Caballo. Claro, caballo nada más. Caballo. Es lo que podemos ver. Entonces, este caballo es el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante del sujeto. Núcleo del sujeto. Y ya sabes, te he dicho, querido estudiante, que cuando tú encuentras un término que va delante del sustantivo, ese es un artículo. En este caso, este un es un artículo que funciona como modificador directo. Eso no te olvides. Es decir, cuando tú encuentras delante del núcleo sujeto algún término, alguna palabrita, eso siempre, siempre, siempre va a ser modificador directo. Ahí no te equivoques. Nunca vas a encontrar indirecto. Siempre va a ser modificador directo. Siempre. Por favor, eso sí no te olvides. Ahora acá, caballo blanco, caballo negro, caballo marrón, etc. Este es un adjetivo. ¿Por qué, profe? Porque está calificando cómo es el caballo. Cuando se califica el sustantivo, también es modificador directo. Ya, modificador directo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjate este sin. Este sin lo encontramos aquí. Este sin lo encuentro acá arribita, ¿ves? Aquí. Aquí. Y esos son los nexos, los enlaces que sirven para formar modificador indirecto. Entonces, este sin es el nexo y jinete sería el término. Estos dos, nexo más término, el nexo que es sin, funcionan como modificador indirecto. Modificador indirecto. Chicos, ¿se dejó entender? Sí, profesor. Muy bien, Marisol.
Zaida, ¿me has entendido, Zaida? Sí, profe. Muy bien, Zaida. Yulmira, ¿estás ahí, Yulmira? ¿Me escuchas, Yulmira? Naida, ¿me escuchas? Bien. Si no me escuchas, me estás oyendo. Vamos acá. Sí, profesor. Muy bien, hija. Atentos a la clase, atentos. Vamos acá. Dice aquí la oración. La casa de mis padres tiene un patio grande. ¿Cuál es el verbo? Está fácil, ¿ah? ¿Tiene? La casa, profe. La casa, profe. Verbo, Tiene. verbo. Verbo, ¿ah? Tiene, profe, tiene. Tiene, profe. Claro, el verbo es tiene. Tiene. Este es el verbo. Yo tengo, tú tienes, él tiene, del verbo tener. Ahora preguntamos, ¿quién tiene un patio grande? La casa La de mis casa de padres. mis padres. Muy bien, ese es el sujeto. Mis padres, profe. La casa de mis padres. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estas 5 palabras es la palabra más importante? La casa de mis padres. ¿Cuál? Sustantivo, ¿cuál podemos ver? Casa. Claro. Este es el núcleo del sujeto. La palabra más importante. Pues en la casa de mis padres, casa de mis suegros, casa de mi vecina, etc. Esta palabra casa es la palabra más importante. No te olvides, querido estudiante. ¿Sí? Ahora, la, ya sabes también, ¿es directo o indirecto? ¿Qué tipo de modificador? ¿Directo o indirecto, chicos? Directo, profe. Claro, ya hemos dicho que delante del núcleo siempre va a ser modificador directo. Sí, profesor. Siempre, nunca indirecto. Dime, Naida, te escucho, hija. Modificador. Profesor, una preguntita. Yo ya voy a salir ya porque estoy trabajando. Ah, ok, Marisol. Muy bien, Marisol. Un rato te voy a tomar nota de tu participación. Ya. Ya, Marisolcita, no te preocupes, hija. Ya te tomé tu Ya, participación. ok. Ya, Muy ok, bien. muchas gracias. Vamos acá, chicos, con los demás. Nos quedamos. Fíjese, este D, querido estudiante, fíjese, D, lo encuentro acá arribita. Es un nexo, un enlace. ¿Sí? Un enlace. Hola, Luz, dime, Luz. Ya. Ese D lo encuentro ahí. Ese es el nexo. Esa es la clave para reconocer qué cosa. Modificador. ¿Directo o indirecto, chicos? Indirecto, profe. Modificador indirecto. Modificador indirecto. ¿Ya? Esa es la clave, queridos muchachos. A ver, vamos acá. Vamos con esto, ¿ya? A ver, vamos con esto. Dice, acá sí quiero que me participen, aunque sea con errores, pero participando. Ya dice, ¿qué oración tiene sujeto tácito? Ya sabes, sujeto tácito, que no está en la oración, no aparece en la oración. Para ganar tiempo les voy a ayudar en alguito. Les voy a ayudar a ubicar el verbo. Acá el verbo se encuentra, verbo auxiliar más principal. Aquí el verbo es está. Aquí el verbo es bajen. Aquí el verbo es. Y el me deprime. Ya. ¿Cuál de estas 5 oraciones, queridos chicos, chicas, es el verbo? Digo, tiene sujeto tácito. Tiene sujeto tácito. ¿Cuáles las 5 oraciones? A ver, los que van levantando la manito. A ver, un poquito analizamos. 30 segundos. Roberto, ¿cuál es tu respuesta, hijo? ¿Cuál sería para ti el sujeto tácito? De la pregunta 1 es la silla.
La A, la oración, la primera oración, la A. Sí, profe, la A. Ya, Sí, Roberto. Correcto, ahora lo analizamos. Tú eres Oluarte, ¿no? Olarte. Ah, disculpa, Olarte, estoy leyendo mal. Muy bien, Olarte. Gracias, hijo. A ver, los demás participamos. ¿Cuáles de las oraciones tiene sujeto tácito? ¿Alguien más quiere participar? A ver, Adelino, tu respuesta, hijo. ¿Cuál de las 5 oraciones? La B, afuera. Adelino, Afuera escuchamos, está la hijo. nueva. Afuera, Afuera profe. está la nueva carpeta. Ya, correcto. Gracias, Adelino. A ver, Luz Tito Moya. ¿Cuál será La D, profesor. la D? Ya. Gracias, hija. ¿Alguien más? Vamos, Aida, participamos, Aida. ¿Quién más está participando? Tesoritos, a ver si. Yolanda, Yulmira, Naida, Luz, Iris, Carmen. Carmencita estuvo participando ahí, bueno, se quedó dormida, creo, Carmencita. A ver, ganamos tiempo acá, ya, chicos. Ojo acá. El sujeto tácito, fíjense, vamos con la B, vamos a dejar la A, ¿ya? La B. Afuera está la nueva carpeta. Verbo está. ¿Qué está afuera? ¿Qué está afuera? Respuesta. La nueva carpeta. Acá está el sujeto. La B no puede ser respuesta. Ahí está el sujeto. La C. Bajen. ¿Quiénes bajan por las escaleras? ¿Quiénes bajan por las escaleras? Respuesta. Ustedes. Don Juan Dimas, mi padrino es músico. Es el verbo. ¿Quién es músico? ¿Quién es músico? Don Juan. Don Don Juan Dimas, Juan. mi padrino. Don Juan. Ay, verbo acá me deprime. ¿Qué me deprime? ¿Qué me deprime, chicos? ¿Por qué estoy deprimido? La lejanía. Por la lejanía de todo. Aquí la respuesta es la A. ¿Por qué, profesor? Verbo se encuentra. ¿Qué se encuentra debajo de la silla? ¿Se sabe? ¿Qué se encuentra debajo de la silla? ¿Se sabe o no se sabe? No, no se sabe. ¿Quién? No se ¿Quién sabe, profesor. no sabe ni qué ni quién? Claro, es No se tácito. sabe, profesor. Cuando no se sabe, no te olvides, querido estudiante, cuando no se sabe, el sujeto es tácito. ¿Ya? Ahí el sujeto es tácito. ¿Sí, chicos? Bien, a ver. Un ratito ya, chicos. Los que me han participado, acá lo tengo, le estoy viendo. Un ratito, por favor. Voy a tomar nota. Los que me han participado. Tesoritos, ¿cuál es? Ah, acá estás, ya te encontré, ya, Tesoritos. Garlet eres, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Lo demás ya los tengo acá registraditos. Bueno, nos ganó la hora, chicos. Gracias por su tiempo y su participación. Nos vemos la próxima clase, el próximo domingo, la última sesión de este bimestre con razonamiento verbal. Gracias, buenos días, feliz fin de semana. Que me Hasta vaya luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, nos vemos. Felicidades a todos.